Bajo el régimen de la libertad, los servicios se intercambian por servicios. El valor es proporcional a los servicios prestados. Pero cuando la fuerza interviene para modificar esta equivalencia, cuando el esfuerzo de un hombre es confiscado por otro sin contraprestación, aparece la expoliación. Y la expoliación no solo transfiere la riqueza de forma injusta, sino que detiene la producción de la misma porque destruye el estímulo principal que mueve al hombre a trabajar, la seguridad de disfrutar del fruto de su esfuerzo. Esto es de las Armonías Económicas de Frédéric Bastiat, su gigantesca obra póstuma, 1850, después del debate con Proudhon, con los anarquistas que decían que la propiedad es un robo. Entonces, cuando estás en el siglo XIX leyendo todas estas cosas, y más adelante también, claro, y te encuentras con alguien que te habla de la humanidad, del hombre, de la cooperación, los servicios prestados. Estamos en el terreno de la paz y de la paz mental. Por eso las armonías económicas es el mejor título que podría tener. Todos servimos a todos. Entonces, a esto se enfrenta una ideología que hemos estado viendo que consiste en clasificar a la humanidad en dos bandos. Dos bandos que da igual cómo se llamen, burguesía, proletariado, obreros, ricos, los pobres, los altos, los bajos, los de Madrid, los de Barcelona, son siempre los dos bandos, nosotros y ellos. ¿Verdad? El antagonismo y la cooperación de la que hablan los anarquistas, estos primeros anarquistas, y luego Kropotkin, con el que todavía no hemos estado del todo, el apoyo mutuo, todo esto, pues está muy bien, pero la realidad anarquista es totalmente otra. El libro este de Bastiat es una maravilla, lo coges y bueno, pues es una tras otra, ¿no? Y son cientos de páginas, esto comienza así. Los intereses de los hombres, abandonados a sí mismos, ¿son armónicos o son antagónicos? Tal es el objeto de este libro. Si demuestro que los intereses legítimos de todos los hombres son concordantes, que de su libre desarrollo resulta la aproximación indefinida de todas las clases hacia un nivel que no cesa de elevarse, que, en una palabra, el bien social está contenido virtualmente en la libertad, no tendré yo que pedir a mis lectores sino que se unan a mí para exclamar laissez-faire, laissez-passer, que Dios ha hecho bien al mundo social como ha hecho bien al mundo físico. Es decir, es la visión desde arriba de la cuestión, la visión áulica. Y me pregunto si lo que iba a pasar después podría ser integrado en esta visión áulica de Bastiat de la economía. Entonces hemos tomado el ejemplo hoy de algo que sucede después de la Semana Trágica. Uno de estos vídeos, en agosto de 1909, en la última semana de julio, principios de agosto, se produce en Barcelona pues estos hechos, este intento de una comuna como la de París de 1871 y que causa pues muerte y desastre absoluto en la ciudad. Y uno de los desastres que causa es el incendio de la maquinaria y de los chasis y motores de la fábrica en Barcelona de la empresa hispano-suiza. Entonces, hispano-suiza eran los mejores coches de su momento. Habían tenido una historia de un surgimiento, ¿no? Pues el momento en el que están apareciendo los coches son un invento caro y este ingeniero suizo, Mark Birkitt, que es el genio, digamos, detrás de los diseños. Hablamos de ventas de coches que se pueden contar con los dedos de una mano al principio y que van creciendo
Venden 100 coches, venden 200. Y estos coches se los venden a gente que puede pagarlos, que es gente que tiene mucho dinero. El rey Alfonso XIII solicitó a Birkin que fabricara un modelo deportivo de serie basado en los victoriosos coches de carrera de la marca. De esta forma nació un deportivo de 15-45 caballos de vapor al que se denominó posteriormente el Alfonso XIII en honor al rey y que constituyó uno de los mejores coches de la Belle Époque. Sus cualidades de potencia, ligereza, estabilidad, inusuales en aquel tiempo, así como el patrocinio real, provocaron que fuese un automóvil muy apreciado y demandado. El rey, de hecho, decía, había probado otros coches, le gustaban mucho, que este era el único que parecía no estar montando en un carruaje de caballos. Entonces, en 1907, la producción se traslada a la nueva fábrica de La Sagrera, de mayor tamaño y más moderna. Van aumentando la calidad de sus motores. Primer auto con motor de 6 cilindros en 1907. Ya habían comenzado con los motores marinos. Desde 1908 fabrica chasis industriales para ómnibus, camiones, ambulancias, modelos con destino al transporte público. Y en fin, van llenando España de compañías que están asociadas con ellos y que a cambio de estos motores crean unas sociedades adoptando el nombre de hispano-suiza en su razón social, como por ejemplo la hispano-alto aragonesa, la hispano-hilariense, hispano-manresana. Este destacar la política de ventas de las viajeras, los autobuses, que siguió la compañía. Si alguien estaba interesado en comprar un autobús, solo tenía que solicitarlo. Entonces, tras un estudio económico de viabilidad, se creó una sociedad conjunta con Hispano-Suiza en la que ésta aportaba como capital el vehículo y el otro socio su trabajo. Cuando los beneficios repartidos por la sociedad igualaban el monto del vehículo más los intereses, ésta se disolvía. De modo que estaba surgiendo pues una industria del automóvil en España, desde Barcelona, y es en esos momentos cuando Hispano-Suiza comenzó a participar en carreras de forma oficial. El espaldarazo definitivo para la marca llegó en septiembre de 1910, cuando sus pequeños autos de competición quedaron vencedores en los Grand Prix de Ostende y Boulogne, las pruebas automovilísticas de mayor repercusión, entre las que se celebraban por aquel entonces. O sea, estos coches eran los mejores de su momento. Pero entonces, cuando la empresa empezó a tener éxito comercial, estalló una huelga de trabajadores que amenazó con el hundimiento de la compañía. Como consecuencia de la huelga hubo de cancelar muchos pedidos, tanto nacionales como internacionales. Se suspendieron las representaciones en el extranjero y se perdieron trabajadores especializados en la fabricación de automóviles, perdiendo un tercio de la producción. Y se instala la fábrica en 1911 en Levallois-Perret, cerca de París, que acaba siendo la fábrica fundamental. Ya nunca se recupera la producción en Barcelona, la producción en España. La huelga de metalúrgicos, entonces es presentada en la... Es una huelga que dura casi 4 meses, desde agosto hasta noviembre de 1910, y es en conmemoración de esta semana trágica de 1909, de un año anterior, del fusilamiento de Ferrer y de otros. Estos anarquistas, a través de sus periódicos Tierra Libertad y Solidaridad Obrera, pues se hacen cargo de haber cometido los actos de la Semana Trágica y a la que llaman la Semana Gloriosa. Entonces yo he estado leyendo durante varios días todos los artículos de 1910 de estos periódicos, ¿no? Y, en fin, he estado intentando descubrir cómo esta gente pues destruyó a esta empresa, ¿no? Trató de destruir. La destrucción no se termina hasta 1936, cuando al día siguiente del golpe de Estado, eh, el gobierno de la República, el golpe de Estado del alzamiento de 18 de julio de 1936, comenzó la guerra civil, el gobierno pues le da las armas a los sindicatos, ¿no?
y desaparece el poder real del ejército y entonces esta gente toma la fábrica esta de la Sagrera, lo que queda ahí, y bueno, matan al administrador y a todos los que no pueden huir, o les encarcelan o les quitan de su puesto y toman el poder definitivo de la compañía que acaba produciendo vehículos o motores para la guerra, pero de un modo pues evidentemente ineficiente y finalmente después de la guerra en 1939 pues la compañía es transformada en parte de la compañía nacional y acaba desapareciendo, integrada en la marca Pegaso, que durante un tiempo fue buena también, pero, pero bueno, pasa a ser industria nacional. Entonces la clave de la hispano-suiza, de Biglit y de los inversionistas, de su presidente Damián Mateu Visa, mucho honor a toda esta gente que se jugó, que se jugó la vida por este camino, sin odiar a nadie, sin culpar a nadie, sin resentimiento, sin otra cosa más que, bueno, el sueño de algo nuevo que han aparecido, que son los automóviles, pues que vaya para adelante, creyendo que Barcelona, que España, pues son capaces de hacerlo mejor que nadie y de cumplirlo, ¿no? Mientras que por el otro lado tenemos a esta otra gente, ¿no? Del buen rollo, de la amistad, de la cooperación, de la simpatía contra estos grises burgueses, tal. Y en realidad no hay nada simpático en todos sus textos de solidaridad obrera, de tierra y libertad. No hay no hay un amor a la vida, hay un puro resentimiento. Todos conocemos el resentimiento, el, el odio, las malas sensaciones, pero esta gente los abraza completamente. Y es una sucesión, sus periódicos, sus artículos, son una sucesión de llamadas a todo tipo de violencia, incluyendo violencia física contra personas, y las huelgas que organizan no tienen una función tienen dos funciones. Por un lado, realmente es mejorar seguramente las condiciones de los trabajadores. Eso es lo que lleva a que los trabajadores de estas empresas incipientes, de esta incipiente industria, se unan o apoyan estas iniciativas, pero el objetivo de los dirigentes no es mejorar las condiciones laborales, no es mejorar la vida de estos dentro de esas condiciones, sino cambiar completamente las condiciones. Entonces, en cuanto a esta huelga de los metalúrgicos, que es lo que hace que desaparezca gran parte de la industria de Barcelona en ese momento y pase de ser una industria de primer orden mundial o con perspectivas de eso a ser una secundaria, por tanto a que bajen los sueldos, a que, en fin. La excusa que dan es la jornada de 9 horas y el fin del trabajo a destajo, que llaman. El trabajo a destajo significa que se cobra por lo que se produce, en lugar de cobrar por las horas que se pasan ahí, ¿no? Cobrar por lo que se produce puede implicar trabajar menos en un momento y trabajar más en otro. Pero en el caso de estas compañías que tienen que hacer un coche, o dos, o tres, o cuatro, no muchos más, bajo pedido, pues el tema del tiempo que se tarda, de los pedidos que hay, pues varía mucho de un momento a otro. Y ese era, claro, cómo funcionaban estas compañías. El número de horas trabajadas, pues más o menos lo mismo. El señor que está
haciendo un coche y tiene que entregarlo, pues trabaja las horas que haga falta, porque la venta de ese coche le va a dar un beneficio. El trabajo de estajo, que es algo criticado constantemente en estas proclamas, pues implica que el trabajador tiene un beneficio mayor si trabaja bien, así simplemente pasa el tiempo ahí. Porque como Bastiat ha explicado, y como es evidente, no se cobra por el tiempo que se pasa ahí, no se cobra o sea, no se gana el dinero por el tiempo que pasa uno haciendo nada, ni por el trabajo que le ha puesto, sino por el servicio que se le da a otros, porque ya que pagan por ello, ¿verdad? Pero esta gente es que, bueno, no les interesa en realidad nada de esto. Lo que les interesa es crear un mundo maravilloso en el que los burgueses no existen, en que los dueños no son dueños, porque los dueños son simplemente pues perros explotadores. Y consiguen convencer a la suficiente gente, tener bastante poder ellos para, bueno, conseguir cerrar la producción industrial de Barcelona durante 4 meses. Entonces tienen unas bases de negociación esta gente que, bueno, francamente todavía no las he encontrado exactamente, pero consisten no en la jornada de 9 horas, sino en hacerse con el control de la empresa realmente, dejando nominalmente a unos responsables, que serían los dueños, y el ingeniero jefe, pues para que hagan sus cosas, pero son ellos los que van a decir quién trabaja, quién no trabaja. Desde luego todos tienen que estar afiliados a su sindicato. En toda esta propaganda no hay ninguna ayuda mutua más que entre los sindicalistas para, bueno, para presionar a los asquerosos burgueses. Vamos a leer algunas de las anécdotas, de las cosas graciosas, digamos, que te ponen aquí para que lean los compañeros sindicalistas. Simplemente para que veamos el tenor de cómo pensaba esta gente. Saben que el oficio de atracador del orden, de perro burgués, de policía, como mejor comprendan o les agrade, se pone mal en Francia. Raro es el día que alguno no sea liquidado. A seguir así, su puesto se pagará como el de ministro y acaso más. Y hay días que liquidan con dos y que va mal. Según el doctor Doyen, la tuberculosis se cura radicalmente y lo mismo ocurre con la sífilis, según el profesor Ehrlich. Contra estas autorizadas personas y opiniones se levanta la mía, y afirmo que ni la tuberculosis ni la sífilis tienen cura en la sociedad burguesa, pero que se curarán cuando el obrero más capacitado y unido dé al traste con la dominación y la explotación del hombre por el hombre. Bien, creo que eso resume el pensamiento anarquista, ¿no? Uno de los aspectos no destructivos de este sindicalismo comunista anarquista es esta cuestión del esperanto. Es muy gracioso porque insiste mucho en ella, ponen textos completos. Gekar marado o cace la unum da trevo de unu al poco del granda protesto, ca contrausto la laboristaras en tu antau crimega sangrocupta, milito ne debas ni forgesi que ti ama raciagado, avis bravan, raquelon dan calniach comuna clopodog. La sindicatismo el prubis clare cragminres, que en sindicata organizo ni plegeble povas, trafimagin espirojan. Al tia cauzo se tra el boncele, proponis publique gordina numeron de solidaridad obrera per remorigo de iusa proletaria venco. La grupo libero admonas a la esperantiso sindicalista
que ili con el putulom que la undianan entrepenou, per Paulova miondanaku, cat semters digas eta liberas, hayas malfiltiratum monoferdam, grupo libero. Finalmente no lleva nada. Y que, bueno, el caso con el tiempo es que la empresa de estos trabajadores pues desaparece. Y cuando desaparece la empresa no desaparece solo unos burgueses, unos sueldos, unos puestos de trabajo. Lo que desaparece es una idea, una civilización. Desaparece la Mercedes, desaparece la Fiat, desaparece la Tesla y con ello la fama de los lugares, desaparecen los juegos de los niños, desaparece la generosidad, desaparece el amor y crea las condiciones para la miseria, ¿no? Que son pues la falta de cooperación, la falta de armonía, la expoliación, que dirá Bastiat, ¿verdad? Que decía Bastiat. Todas las teorías anarquistas, comunistas, revolucionarias, todas sus teorías económicas están destruidas desde un principio por toda esta serie de analistas de la realidad, ¿no? Pero de todos modos seguirán adelante, por supuesto, hasta el día de hoy porque ven en ello un beneficio. Unos ven un beneficio económico, otros ven un beneficio en tanto que dominio espiritual sobre otros, sobre la sociedad incluso, o viven la sensación de que tienen ese dominio y eso les da una seguridad en la vida. Somos los mejores, somos anarquistas, estamos contra el capital, todo lo malo que nos pasa es por el capital, por los burgueses. El hecho de que yo no gano tanto como el diseñador porque yo no diseño nada es porque el capital y la burguesía es malo. Y por otra parte, no poder diseñar cuando otro diseña y no ser igual, sentirte menos que otro en cualquier situación, pues es algo difícil de la vida y es constante, por supuesto, la competición y la emulación y todo este tipo de cosas. Entonces, también pues es comprensible hasta cierto punto o hasta varios puntos. Siempre han existido movimientos de resentimiento y movimientos de rabia por no poder diseñar y por no poder hacer la empresa, por estar en una situación en la que has tomado un camino y ves que otro que ha tomado otro camino pues ha ido mejor. A toda esta gente el liberalismo de Bastiat, las armonías económicas, pues a lo mejor no le van a dejar contenta y eso es indudablemente así. Incluso aunque sean ricos, cuando hay alguien muchísimo más rico, pues se siente mal igualmente. Y a lo mejor una sociedad de castas en las que desde que naces estás abocado a una situación y no lo puedes cambiar, pues lo hace más llevadero, porque naciste así y ya está. Pero en un mundo en el que podrías ser todo lo que quisieras, pero no lo eres, pues es decepcionante. Por otra parte, a todos, a unos y a otros, pues hay que recordarles que esta vida es breve y que, por supuesto, como dicen los budistas, todos vamos a pasar por las mismas desgracias en la vida que nos van a marcar mucho más que todas estas tonterías en el fondo, puesto que, digamos, nuestras almas pasan por lo mismo.
aunque parezca que no. Y un poco de compasión a unos y otros y a mí mismo no nos vendría mal. Un saludo.